Lo que vamos a ver el día de hoy es la clasificación de los hongos fitopatógenos, taxonomía de hongos. Entonces, bueno, la taxonomía de hongos está basada en una taxonomía que ustedes ya están familiarizados porque seguramente lo vieron en, en botánica. Partimos desde los grupos más generales con características en común más generales: reino, filum, clase, orden, género y especie. Hasta que obtenemos el nombre científico. Es una clasificación binomial. A ver, ¿por qué se llama clasificación binomial? ¿Quién se recuerda? ¿Vieron eso en botánica? Ingeniera, sí. No, es que su nombre está constituido por por dos términos. Exactamente. ¿Y cuáles son esos dos términos? El epíteto Género y específico. especie. Exactamente. Exactamente. Género y el epíteto específico, que la unión o ya con los dos nombres, género y epíteto específico, ya tenemos entonces el nombre de la especie, ¿verdad? Entonces, el género sigue siendo un grupo hasta que ya tenemos el componente de género con epíteto específico para tener el nombre de la especie. Y así, como ustedes lo conocen en las plantas, lo mismo sucede con los hongos. Lo vamos a tener así, vamos a tener esta clasificación binomial. Entonces, anteriormente, hace muchos años, las enfermedades provocadas por hongos estaban todas conformadas por un solo reino. Después se empezaron a hacer nueva clasificación taxonómica y ahora tenemos la clasificación de enfermedades provocadas por hongos, conformada por tres reinos: el reino protozoa, el reino cromista y el reino fungi. Entonces, en el reino protozoa vamos a tener dos filum de importancia agrícola, que son los Myxomycota y los Plasmodiophoromycota. Dentro del cromista, que vamos a ver que cromista pues contiene otros organismos, además de los hongos, o específicamente enfermedades provocadas por hongos fitopatógenos, vamos a tener específicamente el filum Oomycota, que es el que nos va a interesar a nosotros, que es el filum que puede ocasionar enfermedades en las plantas. Y finalmente, el reino fungi, que entonces esos sí son los hongos verdaderos, que va a estar constituido por varios filum de importancia agrícola. Entonces, tres reinos: protozoa, cromista y fungi. Tres características diferentes que marcan esa diferencia entre ellos. Veamos cuáles son. Entonces, el primer reino, que es el reino protozoa, que está constituido por los mixomicetes. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada nosotros hablamos del micelio. Hablamos que el micelio son esas estructuras vegetativas de crecimiento vegetativo, tienen ciertas características, pero va a haber un grupo de hongos que no van a presentar un micelio verdadero, sino que van a presentar el plasmodio, que son conocidos como hongos mucilaginosos. Entonces ellos no presentan micelio, sino que presentan plasmodio. Y si se recuerdan, el plasmodio surge a raíz de la germinación de una espora. Entonces se da la germinación y empieza a tener crecimiento no de micelio, sino que de plasmodio, perdón. Ellos presentan también zoosporas como estructuras de reproducción. El plasmodio, acá lo estamos viendo, en esta ocasión lo tenemos de una forma externa. Podemos ver cómo crece el plasmodio. Este es un hongo que está afectando al mucílago, especie, está afectando a gramíneas. Luego tenemos, dentro de este mismo reino, dentro del mismo reino protozoa, tenemos los plasmodiophoromicetes. Los plasmodiophoromicetes, se lo vamos a ingresar, muy bien. Los plasmodiophoromicetes son organismos que sí producen zoosporas.
Si se recuerdan, cuando nosotros vimos las zoosporas, dijimos que podía presentar uno, dos o más flagelos. En el caso de los plasmodioformicetes, ellos se caracterizan porque producen zoosporas con dos flagelos. Y su plasmodio, ¿se recuerdan? El plasmodio, en lugar del micelio tenemos el plasmodio. A diferencia de esta imagen que tenemos acá, que es el mucílago, el plasmodio crece en la parte externa de la planta. Entonces, los plasmodioformicetes, este es un grupo de organismos que su plasmodio va a crecer en el interior de las células. Entonces nosotros no vamos a ver esa masa como mucilaginosa que ya nos permitió conocer un plasmodio. En este grupo nosotros no la vamos a ver. Este va a crecer en el interior de las células. Entonces, dentro de los plasmodioformicetes tenemos una enfermedad que es muy importante en las brásicas, que es Plasmodiófora brassicae. Su nombre común es la hernia de las crucíferas. Una hernia es otra sintomatología producida por un agente patógeno, que en este caso son los plasmodioformicetes. Lo que ellos hacen es que en una hernia en el sistema radicular va a causar una obstrucción en las raíces, va a afectar el tejido de la raíz, que va a provocar que ésta crezca de una forma anormal. Entonces va a provocar estas estructuras grandes. Ya no tenemos estas raíces finas normales, sino que provoca esta hernia. La hernia es diferente a los nódulos, que son mucho más pequeños, como bolitas, a las agallas, que son malformaciones en el caso de las raíces, que estamos acá hablando en raíces pues más grandes que los nódulos. La hernia es mucho más grande que una agalla y puede llegar a afectar todo el sistema radicular, como lo vemos acá, una deformación completa del sistema radicular. Entonces, acá va a provocar una obstrucción en las raíces y nosotros en el área foliar lo que vamos a ver es esto. Como marchitamiento o pérdida de rigidez o de turgencia en la planta, producto de esta obstrucción. Cuando la enfermedad empieza a ocasionar los síntomas, esto lo podemos encontrar en altas temperaturas, por ejemplo, a mediodía, y al llegar la tarde la planta vuelve a recobrar su turgencia. Y conforme avanza la enfermedad, pues ya va a ser más constante esta sintomatología. Pregunto, ¿alguien ha visto alguna vez la hernia de las crucíferas en campo? ¿No? ¿Nadie ha tenido esa oportunidad? Bueno, esta enfermedad es una enfermedad muy importante porque cuando es muy difícil de controlar, entonces cuando ya la tenemos en campo, lo más recomendable es que en ese sector ya no se siembren crucíferas porque es muy, muy complicado. Entonces, bueno, esta es una enfermedad de importancia, la hernia de las crucíferas. Luego tenemos el siguiente reino, que es el reino cromista. Solo para tener un panorama general del reino cromista, acá en este reino tenemos las algas pardas, tenemos las famosas diatomeas y los oomicetes. ¿Quién nos interesa desde el punto de vista agrícola, fitosanitario del reino cromista? Los oomicetes. Estos son los que nos van a ocasionar enfermedades en las plantas. Entonces, dentro del reino cromista tenemos entonces al filum Oomycota. Dentro de ellos tenemos a la familia Pithiaceae, Peronosporaceae y Albuginaceae. 3 familias, Pithiaceae, Peronosporaceae y Albuginaceae, familias de importancia dentro del filum Oomycota, de importancia agrícola, ¿verdad? Y para ser más específicos, de importancia agrícola fitosanitaria. Entonces veamos la primera familia Pithiaceae. Entonces tenemos los oomicetos. Bueno, características generales de los oomicetos, ellos presentan un micelio cenocítico. ¿Quién se recuerda de las características del micelio cenocítico? ¿Qué dijimos que era el micelio cenocítico? ¿Nadie se recuerda?
¿Cuáles son los dos tipos de micelio? El cenocítico que tiene como que divisiones, como tabique, si no estoy mal. El micelio septado o tabicado y el micelio cenocítico. Este, por ejemplo, vean, acá hay divisiones. ¿Ustedes pueden ver divisiones acá? No, ingeniera. Entonces, este es el micelio cenocítico, el que no tiene las divisiones, y el micelio septado o tabicado es el que tiene estas divisiones. Entonces, los oomicetos se caracterizan porque presentan un micelio cenocítico, presentan zoosporas. Se recuerdan que dijimos que las zoosporas pueden tener uno, dos o múltiples flagelos. En el caso de los oomicetos, ellos presentan zoosporas biflageladas, como este esquema que tenemos acá. En zoosporangia, es decir, en el saco que las va a contener, y su estructura sexual serían las oosporas. Entonces, dentro de la familia Pithiaceae, géneros de importancia, hongos de importancia agrícola sería Phytium y Phytophthora. Ya algunos están ustedes familiarizados quizás con las dos. Se recuerdan cuando yo les hablé del complejo Damping Off, precisamente dentro de los que yo mencioné era Phytium y Phytophthora, aparte de Rhizoctonia y Fusarium. Entonces, Phytium y Phytophthora, familia Pithiaceae, géneros de importancia agrícola desde el punto de vista fitosanitario. Veámoslos. Phytophthora. Entonces, dentro como ejemplos de enfermedades ocasionadas por Phytophthora, tenemos a Phytophthora cinnamomi, que es la tristeza del aguacate. Entonces, es una enfermedad que ataca el sistema radicular y tronco del aguacate. Entonces, la sintomatología va a provocar este decaimiento de las hojas, que de ahí viene el nombre tristeza del aguacate. Posteriormente va a haber una clorosis, necrosis, como lo que vemos acá, hasta tener la defoliación y finalmente la muerte de la planta. Entonces, Phytophthora produce esporas, zoosporas en esporangios, que los podemos ver acá. Aquí tenemos la sintomatología aérea y la sintomatología en el sistema radicular. Va a haber una muerte en el sistema radicular también. Continuamos en la familia Pithiaceae. Tenemos a Phytophthora infestans. Ya de Phytophthora infestans habíamos hablado anteriormente. Si se recuerdan, cuando hablamos de enfermedades de importancia a través de la historia en la fitopatología, mencionamos a Phytophthora infestans en el ejemplo de papa, porque Phytophthora también puede dar en tomate, ¿verdad? Pero nosotros puntualizamos en el efecto de papa porque Phytophthora, si se recuerdan, hablamos de la famosa hambruna irlandesa provocada precisamente por Phytophthora en todos los sembradíos de papa en esa región. Entonces, y también mencionamos que a raíz de esto es que se investigó y surgió su nombre, entonces Phytophthora, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad de importancia. Phytium, ¿recuerdan? Dijimos Phytium y Phytophthora. Entonces, Phytium, como les dije anteriormente, forma parte del complejo Damping Off. Afecta principalmente a plantas en estado de pilón o plántula, características. Entonces, Phytium hace un daño en el sistema radicular, puede afectar a la raíz antes de su germinación o durante su germinación. Va a afectar la raíz. Por lo mismo, si se recuerdan, yo les mencionaba que se da como un volcamiento o como que se desmayara la planta, porque a nivel del cuello y radicular se empieza a dar esa pudrición y obstrucción de los haces vasculares. Entonces sucede esto que está acá o bien esto que está acá. Damping Off también yo les había mencionado que es, ya conforme se empezaron a hacer los estudios de Damping Off, se determinó que Damping Off puede ser ocasionado por un complejo de hongos. Phytium, Phytophthora, Rhizoctonia y Fusarium. Esto quiere decir que no necesariamente para hablar de un Damping Off tienen que estar los cuatro. Puede estar uno o algunos o efectivamente los cuatro, estos cuatro hongos. Entonces, dentro de ellos tenemos a Phytium, que afecta principalmente en plántula pequeña. Entonces,
ocasiona una obstrucción en el sistema radicular, pudrición en el sistema radicular. Dice, las semillas infectadas podridas se pegan al suelo, que es como esta imagen que tenemos acá. Entonces, y las plantas infectadas presentan lesiones que se convierten en podredumbre o marrón. Empiezan de esta forma hasta que muere la planta, su raíz pues también se pudre. Entonces dice que al arrancarla del suelo nosotros podemos fácilmente sacarla del suelo porque ya no hay sistema radicular, porque nosotros sabemos que la raíz, además de que absorbe nutrientes del suelo, funciona como un ancla en el suelo. Y como ya está podrida, pues entonces fácilmente podemos sacar a la plantita del suelo, ya no tiene su sistema radicular sano. Entonces, Phytium, género de importancia agrícola. Luego tenemos a la familia Peronosporaceae. La familia Peronosporaceae se caracteriza porque presentan estas estructuras que van a crecer en la parte que vamos a poder alcanzar a ver, algunas que van a crecer en la parte exterior del tejido vegetal y que se va a aparecer como una pelucita. Entonces de ahí viene el nombre Mildium velloso o Mildium lanoso, porque es como una pelucita, como una lanita, como pelitos que vamos a ver acá. Entonces estas enfermedades, vamos a ver si aquí tengo la imagen. Entonces aquí tenemos orden Peronosporales, familia Peronosporaceae. Acá está la sintomatología que les decía. Los esquemas que vimos anteriormente, pues a simple vista vemos solo esto, como una pelucita acá que va cubriendo el tejido vegetal. Estos son los cuerpos fructíferos que van creciendo alrededor del tejido vegetal. Este es en un racimo, pues ya empieza a crecer los frutos y acá en el haz de la hoja, en el envés, perdón. En el haz nosotros lo que vamos a poder percibir va a ser manchas cloróticas, ¿verdad? Que es donde el hongo se está alimentando y empieza a darse el proceso de muerte de la mancha. Entonces, plasmoparavitícola, una enfermedad de importancia en la uva, presenta sus zoosporas en esporangio, presenta sus zoosporas también, se dispersa fácilmente, salpicaduras y viento. ¿Se recuerdan que yo les dije que aquellos que presentan zoosporas se pueden mover muy fácilmente en el agua, hongos que se benefician en época lluviosa, con agua, lugares encharcados, etcétera, que contribuyen en su diseminación. La sintomatología en las hojas, vamos a encontrar estas pequeñas lesiones, conocidas como mancha de aceite. Bueno, aquí tenemos Mildium velloso, su nombre común, nombre de la sintomatología, nombre de la enfermedad. Las variedades de uva, entonces, dice que son susceptibles, las europeas, en plasmoparavitícola. Otra enfermedad importante que nosotros tenemos acá en Guatemala es Pseudoperonospora cubensis, que también es un mildio velloso que ataca a las cucurbitáceas. Aquí tenemos nuevamente a Plasmoparavitícola. Vean cómo esta fue creciendo en todo el racimo de uvas. En vez de la hoja, en el haz vamos a ver clorosis. Aquí podemos ver las estructuras, las zoosporas en un montaje. En el área foliar, pues va a ir provocando la sintomatología, clorosis, necrosis y finalmente la defoliación de la hoja. Dígame, Fabiana. Ingeniera, disculpe, ¿en dónde dijo que se iba a ver la clorosis? ¿En qué parte de la hoja? Voy a regresar en el haz, pero voy a regresar para explicarle. Nosotros acá estamos viendo todas las estructuras de reproducción en el envés, en la parte de atrás, ¿verdad? Entonces, ellas acá se están alimentando. Entonces, en el haz, en la parte de enfrente de la hoja, en el haz, nosotros pues las estructuras no las vamos a ver porque ellas se están desarrollando en el envés. Entonces, en el haz lo único que vamos a ir viendo es ese proceso de muerte de la célula, que va a empezar con la clorosis. Ahí es donde vamos a ver normalmente la clorosis. Acá tengo otro ejemplo. Esta es Pseudoperonospora cubensis, enfermedades en cucurbitáceas. Acá podemos ver daño. Vean en el haz, vemos la clorosis y posteriormente necrosis. Y en el envés vemos las estructuras del hongo. Así es como se desarrolla. Aquí podemos ver, este también es un mildium velloso en cucurbitáceas. Este es Pseudoperonospora cubensis. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver esta sintomatología en campo.
Sí, ingeniera. Bueno, En Rosales creo que le he visto. sí, pero en Rosal es otra que vamos a ver más adelante. ¿Usted ha visto esto en Rosal? ¿Sí o No no? solo como la clorosis, que, Clorosis. ajá. Allá. Esa va a ser otra. Esa es otra. Pero bueno, entonces esta es en cucurbitáceas, pseudo, pero no esporacubensis, y aquí tenemos el montaje de las estructuras del hongo, que es solo un raspadito, ¿verdad? Con un raspado nosotros podemos hacer el montaje y poder observar las estructuras del hongo. Y finalmente tenemos la familia Albuginaceae. La familia Albuginaceae se caracteriza porque ella va a presentar sus esporangios en cadena. Acá los podemos ver. Acá, si ven cada una de estas bolitas, esos serían sus esporangios, que va a estar uno encima de otro, recubierto de una estructura que lo que vamos a ver nosotros en el tejido vegetal van a ser como unas bolitas de lana. Una bolita como bolitas de lana blanca que de lejos va a aparentar una roya, va a aparentar pústulas. Entonces, en la familia Albuginaceae, voy a pasar acá, en las crucíferas, vamos a ver esto. En el embés principalmente. Principalmente, sí podemos encontrar en el as, pero en el embés principalmente vamos a encontrar estas estructuras que parecen rollas y por eso su enfermedad se llama falsa roya o falsa roya blanca, porque vamos a encontrar esto. Pero lo que estamos viendo son como esas bolitas acá, ¿ve? Son como bolitas de lana. Esta enfermedad es provocada por albugo cándida de la familia Albuginaceae en crucíferas, en rabanitos. No sé si alguien ha podido ver esto en rábanos. Yo no, ingeniero. ¿No? Es muy común. Ahora que ya la conocen, si ustedes ponen atención en rábanos, cuando pasen por algún cultivo de rábano, empiecen a buscar en el en vez de la hoja y es muy común esta enfermedad en rábanos. Entonces se caracteriza porque sus esporangios están en cadena, ya habíamos mencionado, este es un montaje y acá vean por donde pongo el puntero es un esporangio. Aquí veo uno, otro y otro. Uno, acá, y ahí vamos viendo cómo se va formando la cadena de esporangios característica entonces de la familia Albuginaceae, y en este caso de Albugo cándida, la falsa roya blanca. Veamos el siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al, dígame Fabiana. Ingeniera, disculpe, cuando ahí decía parásitos obligados, ¿a qué se refiere eso? Lo que sucede es que, ay, según yo estaba adelantando, le está tratando de regresar. Bueno, entonces cuando habla acá de parásitos obligados, si se recuerdan, ay, no era acá, ¿dónde era la cosa? Era aquí. Cuando hablamos de parásitos obligados, si se recuerdan, nosotros dijimos que hay algunos hongos que ellos pueden vivir parte de su ciclo en materia orgánica en descomposición, esperando condiciones o la presencia de un cultivo, entonces posteriormente ellos ya pueden ser parásitos del cultivo. Cuando acaba el cultivo, volvemos otra vez a lo mismo, son esos que son un poquito más difíciles de controlar porque quedan entonces sus estructuras en la hojarasca, en materia orgánica, en restos de cosecha, quedan vivos y ellos entonces se les facilita mucho continuar su ciclo. En el caso de los que son parásitos obligados, ellos necesitan obligadamente a tener el cultivo para poder vivir o algún hospedero alterno, si no va a ser un rábano, si no va a ser un cultivo, algún hospedero alterno, pero no van a poder sobrevivir en hojarasca, en restos de cultivo, en materia orgánica. Entonces, esos son los parásitos obligados. Su diseminación entonces puede ser en una planta hospedera alterna, puede ser una maleza o cualquier planta por ahí voluntaria, puede ser un cultivo vecino, etcétera. A eso se refiere con parásitos obligados. Gracias, ingeniera. Con mucho gusto. Bueno, y vamos al siguiente reino, que estos sí son los hongos verdaderos, que es el reino fungi. Entonces, el reino fungi va a estar conformado por 4 filium: Critidiomycota, Zygomycota, Ascomycota y Basidiomycota. Ya algunos de ellos medio los vimos en la semana pasada por algunas características en sus cuerpos fructíferos, es decir, sus cuerpos de reproducción. Entonces, el reino fungi va a producir un micelio
pues bien desarrollado, que vamos a ver a continuación algunas características. Veamos el primero. Entonces, el primer filum es Critidiomycota. Ellos se caracterizan porque producen zoosporas, o sea que ellos también van a presentar zoosporas, pero con un solo flagelo. Hongo de importancia dentro de este, es un grupo pequeño, entonces un hongo de importancia dentro de este grupo es Physoderma maïs, que es la mancha marrón del maíz. Es una enfermedad muy fácil de identificar porque va a presentar estas manchas marrones circulares como puntos o lunares negros en el área foliar y en el área del tallo acá, estas regiones negras de acá. Siempre con su mancha circular, conforme va avanzando, pues ya va perdiendo su forma, ¿verdad? Sino que ya va formando esta mancha marrón más grande, pero inicia con estas circulares de esta forma. Entonces, Physoderma maíz es una enfermedad de importancia en el maíz. Luego tenemos al siguiente filum, que es el Zygomicota. El filum Zygomicota, vamos a ver, se caracteriza porque ellos no van a producir zoosporas, sino que cigosporas. ¿Qué enfermedad provocan ellos? Un ejemplo muy claro como para poder decir en dónde encontramos a Zygomicota es el moho del pan. Muchos de ustedes creo que lo han visto. A ver, ¿quién ha visto esto en el pan? Yo, ingeniero. Yo ingeniera. ¿Quién ha visto esto, por ejemplo? Ay, ¿quién ha visto esto, por ejemplo, en alguna fruta? Vean como este crecimiento del hongo. Sí, José, usted lo ha visto muy bien. Pues este es Rhizopus. Rhizopus stolonifer se llama este hongo. Produce estas estructuras que son estructuras de crecimiento, estolones. Estos son los esporangios. Entonces, ese montón de puntitos negros que ustedes ven acá, como que fuera un puntillismo negro. Si ven, vemos blanco, que es micelio, y vemos estos puntitos negros, pues estos puntitos negros son los esporangios. Entonces, allí dentro están las esporas. Entonces, muy común en Zygomicota, entonces tenemos al moho del pan, Rhizopus stolonifera, pero de importancia tal vez agrícola, podemos hablar de enfermedades principalmente post cosecha, como la pudrición de frutas y hortalizas, ¿verdad? Que se da un mal manejo post cosecha, vamos a tener este problema. Bueno, aquí entonces ya dijimos el orden mucorales, el género Rhizopus, que es este que estamos viendo aquí. Lo que pasa es que las zoosporas tienen flagelo y la cigospora no va a tener flagelo. Entonces tenemos al orden mucorales y el género Rhizopus, que ya mencionamos que es este de importancia principalmente en enfermedades post cosecha. Luego tenemos los Ascomycota. Los Ascomycota ya habíamos hablado la semana pasada. A ver, ¿quién me dice qué características importantes que me ayudan a identificar a un Ascomycota tengo yo que tomar en cuenta? A ver, ¿quién se acuerda? Vean la imagen. Si ustedes ven la imagen, yo sé que me lo van a poder responder. Si las esporas están en sacos. Exactamente. ¿Y cómo se llaman los sacos? Muy bien, ascas. ¿Y entonces las esporas se llaman? Muy bien, Anderson. Exactamente, las ascosporas. Entonces, vean, la semana pasada vimos que habían unos hongos que podían presentar su fase, podrían presentar una fase sexual, otros una fase asexual y otros hongos que podían presentar tanto la fase sexual como la asexual. Dentro de los hongos verdaderos, que son estos que estamos viendo ahorita, hongos verdaderos dentro del reino fungi, solo Ascomycota va a presentar, van a haber grupos que van a presentar su estado sexual y su estado asexual. Al estado sexual le vamos a llamar telomorfo y el estado asexual anamorfo. Entonces, muchos Ascomycotas le vamos a conocer solo su estado sexual telomorfo
algunos ascomicotas le vamos a conocer tanto el estado telomorfo como el anamorfo, es decir, sexual y asexual. Esto ya lo dijeron ustedes. Sus esporas sexuales se llaman ascosporas y sus esporas asexuales se van a llamar conidias. Las asexuales son conidias. Entonces, los ascomicetes es uno de los grupos más grandes de importancia agrícola. Dentro de los ascomicetos tenemos 3 clases: arquiascomicetes, saccharomycetes y hongos filamentosos. Dentro de los hongos filamentosos tenemos 4 grupos: pirenomicetes, lóculoascomicetes, discomicetes y deuteromicetes. Clasificación ¿basada en qué es toda esta? En cuerpos fructíferos, en estructuras de reproducción. Así es como se ha basado principalmente la clasificación taxonómica que hemos venido viendo. Entonces, los arquiascomicetes, estructuras de reproducción, estas las vimos la semana pasada. ¿Se recuerdan cuando vimos las ascas en los ascomicetes? Vimos que podían presentar ascas desnudas, ascas en apotecio, en peritecio, en cleistotecio. Entonces, arquiascomicetes se caracteriza porque ellos son hongos que presentan ascas desnudas, es decir, que sus ascas no van a estar contenidas en ninguna estructura, sino que van a estar solitas. Hacemos un corte y encontramos las ascas con ascosporas como esta. Ejemplo de esto es tafrina deformans, que también lo vimos la semana pasada, que es la deformación de la hoja del durazno o el enrollamiento de la hoja del durazno. Acá podemos ver un corte siempre de tafrina. Aquí vemos la sintomatología, la deformación de su hoja, y aquí podemos ver un corte en el tejido donde podemos encontrar acá las ascas desnudas. Bueno, luego tenemos a Saccharomyces. Saccharomyces, en realidad, desde el punto de vista fitosanitario, no tenemos mayor importancia, no tienen mayor importancia. Saccharomyces también presenta ascas desnudas, no producen ascocarpo. El ascocarpo es la estructura que va a contener las ascas en cualquier forma. Entonces son ascas desnudas, ¿verdad? Entonces, Saccharomyces, su importancia, quizás un hongo de importancia que podemos mencionar dentro de Saccharomyces, de los Saccharomycetes, perdón, es Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae es la levadura del pan, es la que nos sirve para hacer el pan. Entonces, esa es de importancia. Entonces, Saccharomyces en sí, el grupo, no es de importancia agrícola fitosanitaria. Pero sí tenemos este ejemplo, que es un hongo de beneficio, ¿verdad? Que nos sirve para la levadura de pan. Luego, la tercera clase son los hongos filamentosos. Entonces, los hongos filamentosos, ellos van a presentar sus ascas en cuerpos fructíferos cerrados, que son los cleistotecios. ¿Se recuerdan? Cleistotecios está completamente cerrado. Ejemplo, hongos de importancia, tenemos al mildium polvoriento o la semicilla, que es esta, que da la apariencia como que tuviera un polvito blanco encima. Entonces, ellas van a presentar las ascas en cleistotecio. A ellos, algunos de ellos sí les conocemos su estado anamorfo, es decir, su estado asexual, que vamos a ver más adelante. Entonces, ellos se forman sobre la superficie de la planta, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, en cleistotecio. Acá podemos ver más claro el esquema, el dibujo, cómo estaría cerrado adentro de las ascas y adentro de las ascosporas. Ejemplo, en el caso del rosal, la semicilla del rosal, su estado sexual sería esfaroteca, que vamos a encontrar esta sintomatología en el rosa, que estoy segura que muchos de ustedes ya lo han visto. Es la semicilla del rosal, ¿verdad? Acá podemos ver. Luego,
Me pasé uno, creo yo. Quiero ver. Ah, no, ahí estamos. Entonces, la Senecia del Rosales, Faroteca panosa. Ahora, Pirenomicetes. Dentro de los grupos, ¿verdad? De los filamentosos tenemos a los Pirenomicetes. Estos son ascomicetes con peritecio. El cleistotecio, que es el que acabamos de mencionar anteriormente, está completamente cerrado. Eso lo vimos la semana pasada. Y el peritecio tiene una abertura. Entonces, los pirenomicetes se caracterizan porque sus ascas van a estar contenidas dentro de un cleistotecio. Perdón, dentro de un peritecio, son muy pocos los que presenten un cleistotecio, la mayoría van a presentar el peritecio. Ejemplo de pirenomicetes de importancia podemos mencionar a Giberella sea, que va a provocar la pudrición del maíz, de la mazorca del maíz, que también puede afectar, ahorita vamos a ver más adelante, también puede afectar el sistema radicular, un secamiento pudrición en el área del cuello de la planta y el sistema radicular, Giberella sea. Otro grupo tenemos los lóculoascomicetos o lóculoascomicetes. Estos van a presentar, ellos se van a caracterizar porque van a presentar un ascostroma monocular o multilocular, que se lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Les voy a presentar un esquema del monocular y el multilocular. Importancia dentro de los lóculoascomicetes tenemos al orden Dotidiales, que es la cigatoca. Género, Mycosfarella, Mycosfarella muscicula, Mycosfarella fijensis. Enfermedades de importancia en las musáceas. Entonces, veamos acá. Aquí tenemos los ascostroma. El ascostroma, entonces podemos encontrarlo de dos formas. Uno, unilocular o monocular, que va a presentar solo una estructura redonda, y un ascostroma plurilocular, que al hacer un corte vamos a encontrar muchos ascostromas. Vamos a ver esto en el tejido vegetal. Entonces, esa va a ser la diferencia. Unilocular es Mycosfarella y plurilocular es el género Elsinoe, que es una enfermedad o un género que va a atacar a cítricos. Ahorita vamos a ver algunas imágenes. Entonces, lóculoascomicetes, monocular o multilocular, tenemos a la cigatoca que ya habíamos dicho, como monocular, Mycosfarella muscicula, Mycosfarella fijensis. Si se recuerdan, nosotros dijimos que los ascomicetes es el único grupo que va a presentar algunos hongos su estado telomorfo y anamorfo. Entonces, Mycosfarella es el telomorfo. El anamorfo de Mycosfarella puede ser una cercóspora o una septoria. Aquí tenemos nuevamente Mycosfarella muscicula, monolocular o unilocular. Y la roña del naranjo, el sinoe, que provoca esta enfermedad roña, que las roñas son como estas costras que va a provocar en hojas y frutos. Este es un multilocular, la roña es un multilocular. El siguiente grupo son los discomicetes. Los discomicetes se van a caracterizar porque sus cuerpos fructíferos, es decir, sus estructuras de reproducción, sus ascas van a estar contenidas dentro de un apotecio. Un apotecio esta es la forma más común de un apotecio, la forma más fácil de identificar. Puedes presentar una forma de copa, de una taza, de un plato, de un cojín. Van a presentar ascas cilíndricas u ovoides, como estas que estamos viendo acá. Aquí estamos viendo ascas. Todas estas. Entonces, esta es la estructura que va a contener y que va a caracterizar a los discomicetos o discomicetes. Ejemplo de un discomicete, Monilia fructícola, que va a provocar la pudrición o podredumbre del fruto, que posteriormente va aumentando hasta
hasta causar la muerte completa del fruto. También acá lo podemos ver en retoños. Entonces, si hacemos un corte, vamos a encontrar un apotecio. Aquí tenemos un apotecio como que fuera un disco, un cojín, ¿verdad? Es distinto. Diplocarpon rosae, la mancha negra del rosal, que estoy segura que todos o la mayoría le han puesto atención a esta mancha. ¿Sí lo han visto? Sí, ingeniera. Es bastante común, ¿verdad? Diplocarpon rosae. No es una enfermedad de tanta importancia en el rosal, lo es más, es Pharotheca panosa, que es la semicilla del rosal. Esa es más importante, pero esta es bastante común. Luego, el último grupo dentro de los filamentosos son los deuteromicetes. Los deuteromicetes se van a caracterizar porque ellos solo les vamos a conocer su estado anamorfo, es decir, su fase asexual. Ellos tienen, veamos acá, otros nombres también, mitospóricos, porque solo se le conoce su estado imperfecto, es decir, su estado asexual. Así que también los podemos conocer, además de hongos mitospóricos, también puede ser que en la literatura lo encontremos como hongos imperfectos, porque solo le vamos a conocer su estado asexual. Se caracterizan porque tienen un micelio bien desarrollado y septado. Entonces, el micelio septado, ¿cómo es? A ver, ¿quién se recuerda? Micelio Va a septado. estar dividido por como septos o tabiques. Exactamente, exactamente. Ese es el micelio septado, característico de deuteromicetes. Esporas asexuales, ya lo habíamos dicho, que se llaman conidias, formadas en conidióforos o bien otras estructuras que lo vimos la vez pasada, que ahora las vamos a ver para recordar. Deuteromicetes, ¿en qué estructuras podemos encontrar a los deuteromicetes? En conidióforos, que van a ser como estos, solo como una ramita, en conidióforos, en esporodoquio, que ya es como un ramo, así con muchas ramificaciones, conidióforos, esporodoquio, perdón, con esporodoquio, en cinema, que es como que fuera un buque, un buque de una novia o de una quinceañera, un ramito así redondo, cinema. El famoso picnidio, digo famoso porque la semana pasada hablamos bastante del picnidio, entonces podemos encontrar picnidios e deuteromicetos también. Aquí tenemos ejemplos de esporodoquio, estructuras en esporodoquio, ejemplos en picnidio y acérbulo. El acérbulo, lo vimos la semana pasada también, se caracteriza porque su estructura va a estar dispuesta como en un, yo agarro esta que es la más fácil de observar, como un trapecio. Si ustedes se dan cuenta, es un trapecio. Ya imaginarnos el trapecio, podemos ver en todos los acérbulos esa estructura como un trapecio. Y aquí abajo tenemos todos los picnidios. Diversidad de picnidios, aquí tenemos diversidad de trapecios. La conidia, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, es un elemento también muy importante que nos ayuda en la clasificación taxonómica. Entonces vemos el color, el tamaño, la forma de la conidia, la división que pueda presentar la conidia, las formas en que esté dividida la conidia o que tenga como divisiones, son características que también nos ayudan en la taxonomía. Acá tenemos el ejemplo de un acérbulo en Coletotrichum, Coletotrichum anthragnosis en mango, una enfermedad de importancia en el mango. Seguramente muchos de ustedes han visto esto, empieza en la parte de acá del mango y va creciendo, se va diseminando, afecta hojas, inflorescencias. Entonces, al hacer un corte en el tejido, vamos a encontrar un acérbulo en mango. El siguiente grupo, entonces, es el Basidiomycota. Ya también habíamos hablado un poquito de Basidiomycota la semana pasada en cuanto a estructuras o cuerpos fructíferos que ellos puedan presentar.
Basidiomycota va a presentar esporas sexuales llamadas basidiosporas. En una basidiosporas, que serían estas, en una estructura como esta llamada basidio. Este tiene distintos órdenes, pero de importancia agrícola únicamente vamos a tener a las royas y a los carbones. Aunque hay más agrícola, de importancia agrícola, royas y carbones, que vamos a ver cuáles son esos órdenes. Tenemos dos órdenes de importancia agrícola que se van a separar en royas y carbones, pero ¿cómo se llaman técnicamente estos órdenes? Ustilaginales, que son los carbones, y los uredinales, que son las royas. Entonces, este grupo se va a caracterizar porque puede presentar 4 tipos de esporas. Puede presentar teliosporas, basidiosporas, pero no todos los órdenes van a presentar estas. Por ejemplo, ustilaginales, que son los carbones, únicamente va a presentar teliosporas y basidiosporas. Mientras que uredinales, que son las royas, va a presentar las 4, teliosporas, basidiosporas, aesiosporas y uredosporas. Aquí es aesiospora, teliosporas, uredosporas y basidiosporas. Enfermedades de importancia dentro de estos, Ustilagomaidis, el carbón. Bueno, ya aquí teníamos algún tip que ya desde la semana pasada habíamos platicado para diferenciar las royas y los carbones. Si ustedes pueden ver los colores, nosotros nos estábamos basando a nivel de campo como una forma de identificación rápido si se trataba de una roya o de un carbón, ¿verdad? En los carbones, coloración de las esporas oscuras, negras o marrón muy oscuro, y las royas colores vivos, rojos, naranjas, amarillos, que nos permitían nos daban la facilidad por lo menos de diferenciar estos dos órdenes, ¿verdad? Si eran royas o carbones. Entonces aquí tenemos nuevamente el Ustilagomaidis, el carbón del maíz, que ya lo habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos el montaje de sus esporas. Aquí tenemos dentro de las royas Puccinia graminis, Puccinia sorgi, royas del maíz, del sorgo. Aquí podemos ver las pústulas, que si nosotros pasamos el dedo por acá, sabemos que se nos queda el dedo con un polvito del color anaranjado fuerte, que son las esporas del hongo, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo a través de un montaje, sus esporas. Luego tenemos la roya del frijol, que es Uromyces fascioli, una enfermedad de importancia en el frijol. Aquí podemos ver las pústulas, lo mismo si nosotros pasamos el dedo por acá, sí queda el daño de la epidermis, pero nuestro dedo va a quedar con las esporas del hongo. ¿Ustedes vieron sinonimia en botánica? Ajá, ¿sí? ¿No? Bueno, la sinonimia es cuando un nombre científico hace referencia a una especie, obviamente, pero vamos a tener otro nombre científico que va a hacer referencia a la misma especie. Entonces, la sinonimia viene de la palabra de sinónimo, que es de la misma especie. Entonces, por ejemplo, acá, Uromyces. ¿Cómo? Antes sí lo habíamos visto. Sí lo habían visto. Entonces, en taxonomía, muy bien. Entonces, Uromyces fasciolis es el nombre del hongo y Uromyces apendiculatus es el mismo, son sinónimos. Entonces, la forma correcta, por ejemplo, en un artículo científico, nosotros ponemos Uromyces fascioli, ¿cuál es el que vamos a utilizar? El primero que fue descrito. Esta persona fue el primero que le llamó Uromyces fascioli y luego vino alguien y le puso Uromyces apendiculatus. Si yo quiero hacer referencia
dejar claro que son sinónimos, entonces yo lo puedo colocar entre paréntesis, pero él llegó después, así que lo pongo a él entre paréntesis y a él lo pongo primero. Entonces, pero como en la literatura es muy común que encontremos Auromyces fasciolis y Uromyces apendiculatus, por eso yo se los estoy colocando a ustedes las dos, ¿verdad? Para que sepan que es la misma. Entonces, una enfermedad de importancia en el frijol, la roya. Y aquí podemos ver nuevamente sus esporas. Aquí tenemos el daño, las pústulas, cómo podemos encontrar la enfermedad. Otra roya de importancia económica es la roya del café, una enfermedad muy, muy importante en el cultivo del café, Emileia bastatrix. Lo mismo, si nosotros pasamos el dedo por acá, allí van a estar las esporas sueltas, podemos encontrar el daño en el tejido vegetal, pero ahí están las esporas, aquí podemos ver el progreso de la enfermedad. ¿Verdad? Enfermedad de importancia económica en el café. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Dudas? ¿Comentarios? Por mi parte, no, ingeniera.